Y voy a quitar mi cámara. Gracias por estar en la clase. Muchas gracias. Formación internacional en constelaciones familiares fenomenológicas para el resto de la vida. La neocorteza, clase 5, perdón, módulo 5, clase 3. El cerebro. Aquí está el cerebro, está adentro de la luz, que ya saben. Y aquí está. A este artefacto en México se le llama foco. Acá en Costa Rica es un bombillo. Acá el foco es la linterna en México. Bien, el cerebro. El cerebro de la neocorteza o cerebro mamífero. Aquí está. Miren, aquí está el reptiliano que vimos la clase anterior. Aquí está el límbico y luego la neocorteza o el cerebro mamífero. El cerebro humano, recordemos esto, es el órgano principal del sistema nervioso central. Se encuentra dentro del cráneo y tiene la misma estructura general que el cerebro de otros mamíferos. Su componente principal es la corteza cerebral, una capa de tejido neuronal plegado que cubre la superficie de los hemisferios. Especialmente amplios son sus lóbulos frontales, que están asociados con funciones ejecutivas tales como el autocontrol, la planificación, el razonamiento y el pensamiento abstracto. Todo esto tiene que ver con la neocorteza. Hay que activar más la neocorteza para el autocontrol. Y ahora vamos a entrar en materia. Los anatomistas convencionalmente dividen cada hemisferio en 6 lóbulos: el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital, el lóbulo temporal, el lóbulo insular y el lóbulo límbico. La única frontera notable entre los lóbulos frontales y parietales está en el surco central, un pliegue profundo que marca la línea entre la corteza somatosensorial primaria y la corteza motora primaria. Los lóbulos, aquí los tenemos. Y aquí a esto es a lo que se refiere de la división de cada uno de ellos. Aquí se ven 4 y del otro lado los otros 2. La tercera estructura superpuesta es el cerebro moderno de mamífero. Neomamífero o neocorteza. Es característico de los mamíferos más evolucionados de nosotros los primates y es responsable del pensamiento avanzado, la razón, el habla, la planificación, la abstracción, la percepción y lo que en general llamamos funciones superiores. El modelo del cerebro triuno considera, por tanto, que nuestro cerebro humano es el resultado de un proceso estratigráfico, es decir, de suma de capas sucesivas. El cerebro instintivo, reptiliano, el más profundo y primitivo, al que se superpone un cerebro emocional e intermedio, y sobre ese se deposita un cerebro racional y moderno, que fue una de las primeras fotos que vimos, donde están como encapsulados. Afuera la neocorteza, adentro el cerebro límbico y más adentro el reptiliano. Funciones del cerebro en general. El cerebro es el mayor órgano del sistema nervioso central y forma parte del centro de control de todo el cuerpo. En humanos también es responsable del pensamiento, la memoria,
las emociones, el habla y el lenguaje. Aquí están los tres cerebros. El azul, que es la neocorteza, que es el cerebro racional o pensante. El cerebro límbico, que es el cerebro del sentimiento o el emocional. Aquí está, que es lo anaranjado y lo que está adentro. Y el cerebro reptiliano, que es de los instintos, es el cerebro del dinosaurio o los instintos, lo que yo llamo en automático. Recordatorio: el cerebro reptiliano se localiza en la parte inferior y trasera del cráneo. Aquí está, ¿recuerdan? Aquí. Sería la parte más antigua y primitiva encargada de las funciones básicas y de supervivencia y de los instintos. No es capaz de aprender, vive en el aquí y el ahora, es decir, es pura impulsividad. Además, este cerebro cubre las necesidades de defender y o marcar el territorio, protegerse y evitar riesgos, por lo que es resistente al cambio y la innovación. Aquí está explicado por qué se nos dificulta cambiar. Es como, yo sé que debo tomar agua o comer verduras o frutas o lo que quieran y no lo hago. Porque en mi casa no tomábamos agua. Entonces se resiste al cambio y a la innovación. De ahí el dicho ese de más vale malo por conocido que bueno por conocer. Por fin lo saqué bien. Más vale malo por conocido que bueno por conocer. Aquí estamos en pleno cerebro reptiliano. El que dice más vale malo por conocido que bueno por conocer. Gracias. Estaba intentando quitarme del video. Por eso dije gracias cuando lo logré. Sistema límbico. Parte que es propia de los mamíferos. Se sitúa en la parte central del cerebro y contiene el hipocampo, centrado en la memoria y en la orientación, y la amígdala, que es el centro de control de las emociones y encargada de activar un gran número de patrones de actuación. Por ejemplo, si una vez un perro nos intentó morder, esta parte del cerebro será la encargada de dirigir nuestras conductas para evitar que esa situación del pasado se pueda repetir y hará que no queramos acercarnos a los perros. Y generalizamos, y es con todos los perros, no nada más con uno, con todos. Este cerebro tiene memoria y mucha. Se puede decir que vive en el pasado, ya que se encarga de nuestra memoria a largo plazo. Es cuando 20 años después, si me abandonaste a las 5 de la tarde, dijiste que regresabas y no regresaste hasta 3 horas después. Es el cerebro el que está en acción. El neocórtex. Ahora sí, este es el cerebro, el último. Es la base del pensamiento humano, lo que nos diferencia del resto de los animales. Es aquí donde tienen lugar las funciones cognitivas superiores como el razonamiento, el lenguaje, la planificación, etc. Su desarrollo comienza desde que el bebé nace, pero las conexiones no están listas para funcionar aproximadamente hasta los 2-3 años de edad. Entonces las niñas comienzan a tomar decisiones y no llegan a entender por qué las nuestras como adultos prevalecen a las suyas.
Curiosamente coincide con la etapa de las rabietas. El neocórtex termina de madurar finalmente a la edad de 20 años aproximadamente. Esta parte del cerebro es de vital importancia para inhibir los automatismos y reacciones primarias y emotivas. Aquí es donde empezamos a reprimir lo que sentimos. Y después nos vamos a pasar toda la vida yendo a terapia para que nos permitan expresar lo que está en nuestro corazón expresar. Aquí está. Y esta página, tengo las páginas enumeradas al final. Me pareció interesante porque miren, la neocorteza, aquí está, el sistema límbico, pusieron la película, ¿cómo se llamó? Increíble, creo, la de las emociones. Aquí está, miren. Intensamente. Intensamente. Bueno, increíblemente intenso. Bueno, o intensamente increíble. Sí, aquí están, por eso pusieron esos dibujitos. Y aquí el cerebro reptiliano, aquí no se ve, pero en otra filmina que les voy a presentar, sale un dinosaurio. Ahí en ese cerebro reptiliano. Creo que vamos bien, ¿verdad? Porque no hay preguntas. Bien. Nuestro cerebro casi no ha evolucionado en 150,000 años. Solo 150,000 años. En los políticos se nota mucho eso. Eugenio, adivine qué. Adivine qué. No, no soy político. Entonces, Turmalín está hablando. sí. Turmalín está soñando, estás roncando. Pensé que no se escuchaba, pero aquí está. Ahorita que hubo paréntesis, Miss, hay una película Sí. que se llama Red. ¿Cómo? Hablan sobre las lealtades invisibles. Bueno, dicen que la recomiendan mucho los críticos. Yo la Que acabo de trabajamos esto de ver. controlar. Es buenísima, se la recomiendo a todos, sí, definitivamente. ¿Cómo se llama? Sí, Red. Red, Red de R-E-D. sí. De rojo. Red. Sí, pero rojo en inglés, pero red de Lazos. sí, lazos, redes, las redes sociales. Es sobre un panda rojo. Entonces sí tiene que ver con el rojo. Sí, con el color. Pero también tiene que ver con las conexiones, porque es la historia de la lealtad del linaje femenino. Hablando sobre el cerebro y las emociones, de que no hemos, que seguimos igual a 150,000 años, Miss. Sí, no solo los políticos, Ajá, Eugenio. ajá. Sí. No solo ellos o ellas, porque también hay políticas, personas políticas. Somos todos los que tenemos todavía que hay que desarrollar, pero tengamos confianza y fe que lo vamos a lograr. Tenemos el mismo cerebro que nuestros antepasados, los primeros Homo sapiens. Viene, por lo tanto, preparado para sobrevivir
en esas circunstancias en las que el hombre salía de la caverna y se encontraba un león o un mamut. Pero hoy día, con ese mismo cerebro, el ser humano sale a la calle y en lugar de encontrarse leones, se encuentra otros seres humanos. ¿Y cómo reacciona? ¿Cómo reacciono? Pues como el hombre de las cavernas, atacando o huyendo. No puede hacerlo de otra manera porque no sabe hacerlo de otro modo. Su principal función es garantizar la supervivencia. Por eso es interesante, pero cuando está uno en una situación de violencia, te dicen, tienes que salir de ahí. Es decir, el cerebro reptiliano en acción. Y adivinen que para trascender esa situación es me quedo y salgo de ahí de otra manera. Entonces, crecer espiritualmente significa quedarme en las situaciones conflictivas, con otra conciencia, con otro pensamiento. Porque si me salgo en automático, voy a repetir exactamente lo mismo en la siguiente situación, sea de trabajo, sea de amistad, sea de escolaridad, sea de pareja, sea de lo que sea. Lo voy a repetir. Aquí en Nicaragua tenemos un dicho que decimos al toro por los cuernos para poder salirnos de estas situaciones. Sí, enfrentándolas. Y enfrentándolas no desde el enojo o desde los gritos o los reclamos, sino enfrentándolas desde me observo, lo digo de otra manera. Con otra pareja, él le dice a ella, ¿qué tipo de compañero quieres? Y yo le digo, empieza por qué tipo de compañera quieres vos. A mí me gustaría alguien que me acompañe, que disfrutemos de caminar juntos, que podamos reírnos. Y son alguienes que tienen 25 años juntos. Entonces, y a los 25 años después se están cuestionando cómo quieren estar. Y es muy bello poder hacerlo. Y por eso hay que renovar contratos. Bien, entonces vamos a continuar con el cerebro. Uy, quiero desaparecerme yo del video. Gracias. Entonces, ataca, huye o se paraliza. Creo que en otra filmina sale esa parte. Pero hay una buena noticia. Gracias a la neuroplasticidad, es decir, capacidad del cerebro a cambiar, podemos educar nuestro cerebro para que se comporte de una manera más civilizada. Y como adultos somos responsables de educar el cerebro en proceso de formación de nuestros niños. Y yo aquí agrego no solo de nuestros niños, sino también el mío propio. Por lo tanto, no somos culpables de nuestras conductas, pero sí responsables de ellas. ¿Qué significa esto? Que según la personalidad, si alguien me pega, o voy a llorar, o voy a golpear, o voy a quedarme callada, o me voy a ir lejos. Y el cómo responda va a ser en automático, desde mis respuestas reptilianas y límbicas. Y dice aquí, no, eso, el cómo responda, no soy culpable de ello, pero sí voy a ser responsable de qué hago con ello. ¿Quién guía nuestra conducta? ¿Qué responden a esta pregunta?
Voy a salir reprobada, Miss, pero es el reptiliano. Bueno, no es, pues, eh, vamos a ver. Porque reacciona, ¿no? Sí, El claro. cerebro reptiliano es el que reacciona, entonces el que manifiesta nuestras conductas según Ujú. yo voy a Bueno, reprobar. no, está bien. Bueno, nuestra conducta va a ser guiada también por nuestras lealtades familiares invisibles y por nuestras necesidades y por nuestra personalidad y por lo tanto por nuestro cerebro reptiliano, por supuesto, donde está todo eso. Ujú. Por cierto, leí una crítica al cerebro diurno de este señor, de que ¿cómo se dice? Lo criticaron y resulta que a mí cuando lo leí, para mí tiene todas las explicaciones o muchas de las explicaciones que Turmalina decidió venir a acompañarme. Bueno, es que recibí un mensaje de una joven que está en el hospital y la que estuvo sangrando, entonces que ya se está estabilizando. ¿Sí? ¿Quién dice que los animalitos no tienen cerebro e inteligencia? Creo que son más inteligentes que nosotros. Y eso del comportamiento humano no es comportamiento animal. Lo observo con los gatitos. Le doy de comer a uno y se acerca el que tiene su plato unos centímetros aparte al plato del otro y el otro se acerca al plato del otro, como si la envidia estuviera en ellos o yo quiero lo que tú tienes, que eso es lo que denominamos envidia. Entonces, y saber esperarse es el cerebro neocortés, pero hay que también trabajar con el inconsciente y hacer consciente lo inconsciente. Vamos a ver qué hay en el chat porque hay 2 comentarios. A ver, esto es desde hace rato, con lo que estábamos hablando de la violación. Y preguntan, ¿y qué es recomendable en caso de abuso? ¿Sanar con terapia o llevarlo por la parte legal? La parte legal no sana, porque de ser víctima, fíjense, yo no entendía, más bien no lo había captado tan profundo a partir de dar las clases y de estar escuchando y volviendo a leer lo mismo y sacar más información. Aquí está Turmalina acompañándome. Entonces, de víctima, es decir, la persona que vivió el abuso es la víctima. La que abusa es el perpetrador o el violador o la persona mala de la película. Quiero que sepan que también las mujeres violamos y violamos a los niños con palabras, con castigos, violentamos. Entonces, si a la víctima se le dice que tiene que acusar a su violador o abusador, la están convirtiendo en perpetradora.
¿Me van captando? Porque entonces ella acusa y eso no va a sanar. Y menos cuando a quien está acusando es al tío o al hermano o al mismo papá. Eso no va a sanar. Lo que va a sanar es la terapia de decir, fuiste el primero que me hizo sentir diferente. Y eso me asustó mucho. Y yo soy inocente. ¿Sí? Va quedando más claro la persona que comentó esto de... Sí, maestra Gloria, ya me queda claro, gracias. Ujú. Sí, por eso el sistema legal no sana, porque de víctima me convierto en acusadora. Y me mordió turmalina, es decir, de ella de estar en mis brazos, me muerde. Y eso no ayuda, para nada ayuda. Entonces, bien, vamos a continuar. Aquí lo saqué de la página, no recuerdo el nombre, pero ahí está, al final puse todas las páginas de donde saqué la información. ¿Quién guía nuestra conducta? Todos los estímulos, que entran a través de nuestros sentidos, del olfato, del gusto, del tacto, del olor, llegan en 125 milisegundos al cerebro reptiliano y emocional. Imagínense. A este nivel la información es codificada como amenazante, ya sea amenaza real o imaginaria, o placentera o neutra. ...125 milisegundos... llegan los estímulos de olfato, oído, gusto, tacto, olor. Por eso en los bares, antros, no sé cómo se llaman ahora, los bares, las discotecas, tienen el sonido a full, porque eso hace que algo se active en el cerebro y entonces se busque el placer más, y por eso se consume más alcohol en esos lugares. Entonces, en esa rapidez de milisegundos, llega esa información, esos estímulos, y la información la codificamos ya sea como amenazante, sea real o imaginaria, y placentera o neutra. En caso de sospecha de peligro, se pone en marcha una reacción automática e inconsciente en el cuerpo que da lugar a una conducta impulsiva y muy rápida del tipo ataque, huida, parálisis. Aquí está lo del ataque, huida, parálisis. Bien, esta reacción se activa, por ejemplo, cuando nos sentimos ofendidos, cuando alguien no cumple con nuestras expectativas, cuando nos sentimos inferiores o superiores a los demás ante un examen o situación estresante. Por eso la importancia de la ley del espejo, de observarme, de respirar profundo, ¿sí? Por eso la importancia de la meditación, de guardar silencio,
de estar en paz. ¿Sí? De igual forma, detrás de toda rabieta de un niño o conducta agresiva, tanto verbal como física, gritos, insultos, maltrato, asesinato, autoagresión, bullying, se encuentra nuestro cerebro reptiliano emocional. Oh, espérenme, que ya me fui muy adelantado. Aquí está. De igual, detrás de toda rabieta, está nuestro cerebro reptiliano emocional en función. Es decir, el que se siente amenazado. El que ataca, huye o se paraliza. Con gritos e insultos está atacando, maltrato está atacando, asesinato está atacando, autoagresión se está atacando. Aquí no hablan de salir corriendo, huyendo. En cambio, ante las situaciones placenteras, comer, comprar ropa, etcétera, se dan conductas automáticas de acercamiento y de repetición. Toda conducta adictiva, es decir, adicción a drogas, alcohol, tabaco, también viene guiada por esta zona cerebral. O sea, también son reacciones reptilianas. Correcto, Ah, correcto. Cualquier situación adictiva ujú. tiene que ver con lo reptiliano, tiene que ver con lo inconsciente, tiene que ver con lo no resuelto de nuestro sistema familiar. Tiene que ver con vacíos existenciales que trato de llenar a través de la comida, de la ropa, de coleccionar objetos o de las drogas en su efecto. Ah, entonces todos son reacciones anteriores al Homo sapiens sapiens. Son las Correcto. básicas, son reacciones básicas. Ujú, ujú. Sí, que tiene que ver con lo no resuelto de nuestros sistemas familiares. Exacto, es anterior a la racionalidad. Correcto. Pero la racionalidad no resuelve. Cierto, no resuelve, pero ayuda a que tengamos conciencia para Sí, poder después resolver. lo que va a resolver es hacer contacto con los sentimientos, con las emociones, Claro, exacto. Una vez que vigilamos y que racionalicemos, o sea, que hagamos presente cuáles son los problemas, que lo manifestemos. hacer consciente lo inconsciente. Exacto. Como sucedió con esta joven que la violan de preadolescente y guardó esa información, sale algo acá y sale esa información y ya podemos manejarla de otra manera. Exacto. Ujú. E inclusive ella puede explicarles a su familia que gracias a la infidelidad del esposo actualmente salió esa otra información. Pero es necesario explicar a la familia, eso me quedaría más bien en el círculo íntimo, esposo, esposa. No lo sé, si siguen criticando al esposo, yo sí lo veo, Ah, ahí sí, claro. sí. Sí, sí, los papás están bien con que ella regrese con el hombre infiel, entre comillas, hombre infiel. Es una etiqueta, pero bueno. Y no entienden. Yo sí explicaría. Perfecto. Ujú. Y de Oiga, hecho, maestra, dime. pero cuando pasa una crisis con una persona, me llega la paciente en ese momento, la violaron y no sabe que está llena de adrenalina. Ujú. Lo que se me ocurre por mi cerebro es calmar las aguas y no hacer ningún Correcto. movimiento, ¿no? Ah, sí, correcto, correcto. Bueno, déjenme decirles que esta chica desde finales de mediados de febrero, creo, empezó a venir a sesiones grupales. Entonces estamos hablando febrero, marzo,
y lo que va de abril. Sí, o sea, viene trabajando en un proceso, pero cuando pasa un evento así como que de fast, Es nada más contener, es abrazar, es, ok, sí, sí, acompañar, no acompañar. podemos hacer nada, ok, muy bien. No, eso podemos hacer, eso es hacer mucho. Sí, acompañar a la persona que calme las aguas, ¿no? Correcto. Ok. Valesca, diga. Sí, yo quería hacer un comentario referente a lo que estaba preguntando Eugenio. Me parece que es importante que no se quede en secreto, porque así no se sigue repitiendo la historia también. Correcto. Porque el sistema siempre va a necesitar un balance y entre más secretos tengamos, más se va a seguir repitiendo las mismas situaciones hasta que haya alguien que pueda ver qué es lo que está pasando. Y por eso es que nosotros a veces hay ciertas situaciones que las deberíamos de ver como un regalo, porque así ya balanceamos el sistema. Podemos verlo, lo hacemos consciente a todo nuestro sistema y hasta ahí ya no se va a seguir perpetrando para nuestros hijos, sobrinos, nietos y lo que sea. Correcto. Gracias, Es Valesca. cierto lo que dice Valesca, pero lo que yo intuyo, sin tener mayores Ujú. antecedentes, es que la persona que violó a esta chica era un pariente. Y por eso el mayor secreto de ella. No lo intuyo, puede que me equivoque, no sé, pero Sí, no pregunté, Eugenio, y puede ser, claro que sí. Sí, claro que sí. Y todavía, por eso es que es más importante, porque si nos ponemos a pensar, la mayoría de las violaciones ocurren en nuestro círculo de confianza. No es alguien que es totalmente ajeno a nosotros que está violando. Ajá, Son muy raros los casos de que las violaciones se da con una persona ajena a nuestro círculo de confianza, ya sean correcto, amigos íntimos o familiares. correcto, correcto. Sí, es cierto. Entonces, de ahí la necesidad de compartir. Claro, sí. Gracias, Valesca. Y gracias por la pregunta y gracias por la aclarar y compartir, por supuesto. 375 milisegundos más tarde, la información llega desde los cerebros reptiliano emocional a los lóbulos prefrontales. Ahí es evaluada y ponderada, dando lugar a una respuesta consciente más reflexiva y más humana. Cuando evaluamos, cuando damos una pausa entre la respuesta inmediata del cerebro reptiliano, de inclusive del llorar, en verdad, yo lo he logrado en algunos momentos muy lúcidos de mi vida, cuando digo, ¿qué hago? ¿Me enojo? ¿Lloro? ¿Me quedo igual? ¿Qué hago? ¿Qué es mejor? Vieran qué bien se siente uno ante esas pausas y decir, no, necesito enojarme, o no, necesito tranquilizarme. Es muy delicioso eso. Está dando lugar a una respuesta consciente. Esta respuesta es capaz de vetar los impulsos del sistema instintivo emocional siempre que tenga el tiempo suficiente para evaluar toda la información. De ahí la importancia de aprender a no actuar bajo la emoción, es decir, bajo el primer impulso. A veces no lo logro, estoy de acuerdo, pero ahí vamos. Es una constante. Esta capacidad es lo que se llama inteligencia emocional y es en el entrenamiento de esta habilidad en lo que debe incidir la educación. Hicieron un experimento hace años con unos niños, les ponían dulces, confites y le decían, si te esperas,
perdón, se los dejaban en la mesa y les decían, no te los comas. Y hubo niños que no obedecieron y se los comían. Y cuando veían niños que no se los habían comido, niñas, infantes, les decían, si te esperas un poco más, 5 minutos más, te doy otro confite, otro dulce. Y se esperaban. Siguieron la vida de estas personas, de estos niños, 10 años después, 15 años después, no sé cuántos años después, y los que sabían esperarse tuvieron más éxito en la vida que quienes eran impacientes y se comían rápido lo que les ponían enfrente. La inteligencia emocional. El ¿qué me conviene? Me está diciendo que si me espero me va a dar otro más. Me espero. Y entonces parece ser que la inteligencia emocional tiene que ver con nuestra capacidad de saber esperar también. Ivonne, ¿de qué está hablando que le consta? Maestra, yo estaba embarazada de mi hija Ujú. y fui a buscar una torta de chocolate. Entonces eran unas señoras rusas que las fabricaban en Chile, las preparaban. Yo lo primero que hago cuando me entrega la torta, total la torta era para mi antojo, voy a agarrar la parte de arriba del chocolate a comérmela. Y ella me reta y me dice que no, porque si no mi hija va a salir ansiosa. Oh. Entonces viene la señora, que era como una casa, entonces vendían tortas y unos chocolatitos. Entonces vino, me agarra un chocolate y me lo pasa. Para que yo calme mi ansiedad, yo llegué a la casa con la torta completa. Me subo al auto, lo primero que hago es abrir la torta, total la torta era para mi antojo, porque yo estaba embarazada, y voy y agarro un pedazo arriba de la torta. Y ahora, maestra, afirme a mi hija. Ansiosa salió. Entonces me consta que tal vez si yo hubiese esperado en ese minuto, ya desde el estómago de mi vientre le habría dado un buen ejemplo. Por eso le digo, me consta. Ya, entonces dígale, hija, sos como yo, ansiosa. Así es, lo que se ve no se hurta. Ujú. Dígaselo y está bien para mí. Y tienes mis bendiciones para ser diferente. ¿Sí? Eso. Tienen las mis bendiciones para ser diferente. Que se Ujú. permita a ella elegir su vida, sus Correcto. acciones. Y si no dejas de ser ansiosa, para mí está bien, eres mi hija y te quiero. De su mamá o su Así papá, es, ¿quiénes maestra. eran los ansiosos, Ivonne? Mi mamá. Mamá, soy como usted. O por lo menos eso es lo que yo veía, porque yo veía siempre a mi papá muy pacífico. Sí. Bueno, diga, mamá, soy como usted. Mamá, soy como usted. Y está Así bien es. y me permito. Claro, y lo voy a disfrutar. Y lo disfruto. Y lo voy a disfrutar como disfruté el chocolate ese día. Correcto. Y deme sus bendiciones si llego a ser diferente. Y de tus bendiciones si llego a ser diferente, y yo a ti, hija mía, también te doy mis bendiciones para que tú seas diferente y elijas tu camino. Y Ujú. para celebrarlo vamos a pedir una torta de chocolate. Sí. Es que esa torta es insólita, maestra. Dios quiera que algún día la podamos compartir con usted, con algunos del grupo. Bueno, así sea. Si Así toca, va a sea. tocar. Sí. Continuamos entonces. ¿Cómo puede ayudar este conocimiento a los niños
¿Cómo entrenar su inteligencia emocional? Los niños deben saber cómo funciona su cerebro y qué parte es la que está guiando cada una de sus conductas. Obviamente esta es la postura de los psicólogos, no de los que manejamos la terapia sistémica. En mi caso, ¿cómo voy a... Este conocimiento sí me ayuda, por supuesto. ¿Y cómo voy a entrenar mi inteligencia emocional? Diciendo, papá, mamá, vean con buenos ojos si yo soy diferente a ustedes. Porque siempre uno de los dos va a ser más ansioso o más gritón o más emotivo o más reptiliano que el otro. Siempre. Entonces, eso yo diría, ¿cómo entreno la inteligencia emocional? Dándome cuenta de, mamá, tú me nutriste y por eso te sigo tanto también. Ahora me voy a nutrir de otra manera. Muchas gracias por todo lo que me diste. Entonces, sí ayuda, a mí sí me ayudó saber lo del cerebro. Dice, los niños deben saber cómo funciona su cerebro y qué parte es la que está guiando cada una de sus conductas. Este conocimiento les permite no sentirse culpables por sus comportamientos impulsivos, pero sí responsables. ¿Cómo hacerlo? Para ello dibujamos un cerebro con sus 3 capas y para que sea más sencillo y más visual, cada capa puede representarse por una figura o un peluche. En este caso, el cerebro instintivo viene representado por un dinosaurio, el emocional por un mono y los lóbulos prefrontales por un peluche de Dora la exploradora. En niños más mayores o adolescentes se puede usar la metáfora del neuroeducador Carlos Logat, Asociación Educar para el Desarrollo Humano, dice que el cerebro es como un Ferrari, conductas inconscientes y rápidas guiadas por el sistema instintivo emocional, con frenos de Ford T, conductas conscientes y lentas dirigidas por los lóbulos prefrontales. Aquí está. Por eso leí un poco rápido. Vean, aquí está Dora la exploradora. Aquí está la neocorteza. Aquí está el sistema límbico con el mono. El reptiliano, ahí está el dinosaurio. Y aquí está el Ferrari a 125 milisegundos. Y aquí está el Ford con los frenos T en 500 milisegundos. El cerebro como un Ferrari con frenos de Ford T. Idea original de Asociación Educar. Porque el reptiliano es en automático, es rápido. Es el que rapidísimo, cuando en la escena de la película que les contaba, ya me enloquecí, que les contaba que la joven entra con chocolates para dárselo al novio y el novio viendo el partido de fútbol no le hace caso y ella en automático empieza a llorar. El reptiliano se sintió amenazada, se sintió excluida y se les comentaba que anoche vi la película Surprise Me, Sorpréndeme en inglés, y entonces ella en automático se siente la víctima y empieza a llorar. Si hubiera puesto una pausa y decir, espérame, Gloria, él está viendo el final del partido de fútbol, está bien, me voy a sentar a verlo con él y voy a comerme todo el chocolate yo porque no le hizo caso. Qué diferente. Pero para eso es que ya tenemos procesos personales. Bien. Ante cada conducta,
peleas entre hermanos o compañeros de clase, poca tolerancia a la frustración, rabieta, compartir juguetes, perseverancia, debemos preguntarles, ¿quién está guiando esta conducta? Porque de niños, si no satisfacemos nuestras necesidades de comer, de descansar, de dormir, de no sentir frío, sentimos que nos morimos. Y de ahí la necesidad de que se haga rápido. El niño señala entonces la zona cerebral responsable o coge el peluche protagonista. Al entender cómo funciona su cerebro y el origen de sus conductas, se hacen responsables de estas. Son ellos los que deciden si se dejan guiar por su parte inconsciente y automática, el reptil o mono, o por su parte más humana. Para ello tienen que aprender a hacer un stop, un alto, consciente de ese primer impulso emocional guiado por su sistema instintivo emocional. Así se da tiempo a que la información llegue a los lóbulos prefrontales y a tomar así una decisión más reflexiva. Referencias: Wikipedia, el cerebro, J.R. Alonso, el mito del cerebro reptiliano, les comenté, me pareció interesante, aunque yo no, para mí sí tiene sentido esto del cerebro triuno, 3 en 1. Educaciones.0.com, Wikipedia otra vez con otra página, Familia y Salud, España, Salud y Escuela, y Asociación Educar.com. Formación de constelaciones familiares fenomenológicas, a cargo de Gloria Irma Dávila, con el respaldo, protección, supervisión, acompañar de sus padres y toda su familia, además de todo su equipo de colaboradores. Stop share. Bien. Díganme, ¿alguna duda, alguna pregunta, comentario? Mucho para digerir. Sí, el cerebro nos hace pensar. Bueno, gracias por ese comentario de los dos, porque las afirmaciones no van a funcionar, porque es el cerebro, la neocorteza, el que piensa, pero si en el fondo yo no me siento merecedora o me siento mala persona o me siento lo que sea que no hace que yo me crea que soy una persona poderosa o abundante o que merezco, no van a funcionar las afirmaciones. En cambio, si son mis padres quienes me lo dicen y es Cuarzo que está tocando la puerta, son mis padres quienes me dicen, Gloria, hija, aquí está la puerta, aquí está la salida, y la salida es que pienses que somos nosotros los que te decimos si puedes. Voy a abrirle la puerta a Cuarzo, permítanme. Bien. Entonces, Todos tienen nombre de gemas, ¿ah? Cuarzo, turmalina. ¿Qué más hay por ahí? sí, porque la primera que me regalaron o me dejaron bajo mi cuidado se llama Ágata. Y yo no vi a Agatha Christie, sino vi a Ágata la piedra. Entonces, cuando llega Cuarzo, un año después, le pongo Cuarzo. Cuando llega Ámbar, un año después, le pongo Ámbar.
Ámbar fue la gatita que me abrió los ojos a los hombres gatunos y a las mujeres gatunas. Y me quedé con dos de las hijas de Ámbar, Turmalina y Selenita. Turmalina porque es una piedra negra y Selenita es una piedra blanca. Aunque cuando fueron creciendo, resulta que Selenita se convirtió más bien en café con leche, pero se quedó Selenita. Luego, en enero de este año, una joven que se hospedaba acá conmigo me trajo a una gatita y le puse Ágape. Ágape. Entonces, sí. Me di cuenta que a las adultas les puse nombres con A, Ágata, que ya venía con ese nombre, Ámbar, que se lo puse yo, y Ágape, que no sé cuál sería su nombre original. Y Ágape llegó enfermita y era como, ay Gloria, llama al veterinario y ya vino, le sacaron sangre y tenía parásitos. Así que hay que quitarnos los parásitos mentales, por favor. Porque nos consumen, porque nos quitan la energía. ¿Cuáles son los parásitos mentales para mí? Mi papá y mi mamá no me quisieron, me maltrataron, me rechazaron, me abandonaron, aunque haya sido cierto. Aquí rescato que hicieron lo mejor que pudieron ellos, desde sus conocimientos. Turmalina se siente, le gusta, a veces pienso que se cree perico, porque le gusta subirse a mi hombro. Y después Le gusta ser vista. Bueno, cosa que Selenita no, y Cuarzo ha dejado de subirse cuando ve que acarició a otros gatitos. Se pone celoso. Sí, por eso digo que no es el comportamiento humano, es comportamiento animal, los celos, la envidia, el ser territorial, sí. Lo tenemos en nuestro cerebro reptiliano, eso es lo primero que aprendemos. Correcto. Que traemos de los ancestros. Hace 150 millones según Así. los números de los que saben. Así es. Sí. Hay un estudio buenísimo que lo está desarrollando Natividad Castellanos en España respecto al cerebro. Es muy interesante y ella está haciendo una conexión entre, por ejemplo, el cerebro y las bondades que tiene, por ejemplo, el meditar. Y ella también hace mención a estas reacciones que tenemos reptilianas a las reacciones que tenemos ya después en etapa elaborada del Sapiens Sapiens. Es muy, muy interesante. Sí, es el meditar con el silencio y para mí las frases sanadoras, Eugenio. Es que ayuda mucho las frases sanadoras, son muy, muy, muy buenas. Sí. ¿Escuchan eso? Sí, está participando de atrás. Sí, así es. Bueno, es Cuarzo que y Ágape que están mostrando su descontento uno con el otro. Están discutiendo. Sí. Sí, y a veces pienso que voy a dejar que se maten y voy a recoger la sangre y los cuerpos. Y luego digo, ay, Gloria, no es cierto, y me meto. Y entonces vuelvo a decir, ay, mátense ya. Honro y respeto su destino. Es la naturaleza. Si nosotros somos iguales, vivimos en tribu y hacíamos y acatábamos todas las normas de la tribu para poder pertenecer a ella. Permítame. ¡Hey! ¡Hey! Cuarzo. Fuera.
Fuera. Lo interesante es que Cuarzo me hace caso. Yo creo que Turmalina debería intervenir ahí y hacerle una, una sesión. No, lo que hizo Turbalina fue Sí. salir corriendo de mis brazos, que Esconderse. salía, esconderse y luego salió corriendo, Ah, que es el cerebro reptiliano. Recuerden las tres exacto, respuestas: exacto, atacar, huir o paralizarse. exacto. Ujú. Y cuando me atacan y yo ataco, estoy en modo cerebro reptiliano. Si cuando me atacan y yo huyo, me aíslo, estoy en modo cerebro reptiliano, aprendido. Claro, son las tres reacciones básicas. Correcto. Y cuando me quedo paralizada, también. Pero cuando me quedo en silencio, Eso es quieta, evolutivo, evolucionado allá. eso es, y decir, uy, por ejemplo, aquí yo esperé hasta que, bueno, ustedes escucharon los sonidos hasta que dije, no, mentira que voy a aceptar que se maten. Mentira. Necesito decirles, si se van a matar, va a ser allá afuera, aquí adentro de la casa, no. ¿Son las dos hembras las que están peleando? No. ¿Son machos que son? Cuarzo es macho y Ágape es hembra. Ah, Ágape tiene 10 años, Cuarzo en el 2020 cumplió 1, 2, cumplió 2 en el 2021, 3 en el 2000. Ahora en octubre cumple 3 años. joven. Sí. Sí. Es rebelde, pues ahí está, pues, macho, ¿eh? Y defendiendo su territorio, y ya le dije, tienes razón, solo que la familia creció. Sí. Sí. Y Turmalina también le hace shh a Ágape. Aunque Ah, es rebelión contra Ágape, sí, porque es la más nueva. claro. Es la Aunque intrusa. es la intrusa, aunque en edad es la mayor, en este espacio es la más nueva. Claro. Pero eso hace que Cuarzo, Turmalina y Selenita se lleven mejor. Mm, Las dinámicas cuando llegan los hermanos. así es. Ujú. Sí. Y Ágape se defiende bien y se esconde. Y cuando me pidió salir entendí que ya estaba bien. Hay Es la que, dinámica que se da en todas las familias, en el fondo, si es exactamente el mismo comportamiento. correcto. Una amiga me dice, Gloria, cuando oigo a Cuarzo y Ágape peleándose, discutiendo, pienso en tu hermano y en ti. Y digo, bueno, no tengo recuerdos de cuando éramos niños, sin embargo, seguramente sí discutíamos mucho, o él conmigo. Y entonces yo me enojaba. Él es 5 años mayor que yo. Aprovecho para ya ir cerrando la clase y para decir que cuando hay 5 años, de 5 a más años entre un hermano y otro, los hermanos crecen como si fueran hijos únicos, aunque no lo son. Y va a depender de los padres si logran que los hermanos se relacionen y se interrelacionen de manera armoniosa y nutriente para ambos, o si al revés los separa. 5 años la diferencia. 5 años es lo que dicen las estadísticas. Mm, Ujú.
Y una compañera dice, me pasó, mis hijos se llevan 5 años entre cada uno. Sí, a mí me pasó eso, Gloria, que soy la menor y mi hermana me lleva 5 años y mi hermano más. Y nunca sentí como que estuvieran contentos conmigo. Siempre fueron hostiles. Ujú. Sí, y entonces uno a los hermanos mayores les dice, tomo de ti lo que me des. Si es hostilidad, si es indiferencia, si son gritos, si es maltrato, eso tomo, porque tú eres mayor que yo. Y cuando uno lo dice y lo dice de corazón, algo se armoniza. Es decirle sí a aquello. Recuerden que cuando rechazamos, no va a haber posibilidades de cambio. Casualmente he estado pensando en dinámicas de hermanos porque yo tengo una hermana menor que es 9 años menor que yo, pero o sea, nacimos, somos 4. Mi Ujú, hermano mayor y yo somos como 15 meses de diferencia. Con ujú, el que va después que yo, hay como 2 años de diferencia. ujú, Y la siguiente es 7 años menor que el tercero. ujú, Pero ella y yo nos llevamos muy bien. Sin embargo, con mis hermanos, como que se rompió la relación, sobre todo con el mayor. ujú, Y yo entiendo, ¿verdad? Porque él fue primero y después empezó a compartir a mamá y a papá. ujú, Y nosotros, los otros, nunca tuvimos esa sensación de 100%, porque ya nacimos con el 50 o con el 75. Eh, pero pensando, después mi papá y mi mamá, no, mi papá, él no tuvo una buena relación con sus hermanos porque a su hermana mayor la mandaron a estudiar fuera de la casa y mi mamá también con una hermana las mandaron a estudiar fuera. Entonces, como que fueron separados del resto de sus hermanos. ujú. Pero después, cuando ya fueron mayores, ya se están encontrando y siempre han sido muy unidos y todo, mi mamá. Mi papá hasta ahora es que está siendo unido con sus hermanos en los últimos, no sé, máximo 10 años, antes no. Pero mis hermanos, a mí me da pesar porque yo veo como que el menor y la mayor siempre están ahí en disputas y parecen como catalas peleándose entre ellos o con discordias y cosas que pues, yo pues, tal vez en algún momento, siguiendo el ejemplo de mis padres, se van a componer la relación entre ellos, ¿verdad? Ujú, No me meto mucho porque eso le corresponde a ellos. ujú. Sin embargo, no deja de darme pesar porque y somos hermanos y al final, aunque tengan sus familias y todo, tenemos esta relación de sangre. Claro, claro. Bueno, es cuando uno les dice a los tíos, tíos vean con buenos ojos si nosotros nos llevamos de otra manera, si podemos relacionarnos como hermanos que nos apoyamos y nos frecuentamos y nos disfrutamos. Y se lo dice uno a los tíos jóvenes, no a los tíos mayores. Y también a los mayores, por supuesto. Sí. Ujú. Ujú. Gracias, Valeska. Gracias, gracias. Ujú. Bueno, terminamos la clase 3. Nos vemos el próximo lunes. Primero el universo conspire y así sea. Muchas Tremenda gracias. información la que entregaste, maestra, recién. Disculpe. Sí, Tremenda información la que acabas de entregar. Sí. Fíjate que yo tengo este mismo caso en una familia amiga de la semana pasada también,
que el hermano menor se juntó con el hermano mayor por primera vez después de muchos años. Sí. Y lo que el hermano menor le dijo al mayor fue, ya no soy el niño que tú crees que eras, te puedes abrir conmigo por un problema familiar que tienes. Ujú. Sí, Ahora me quedó claro por qué motivo es efectivo. Claro, hay una evolución distinta, un desarrollo diferente entre los hermanos. sí, claro, claro. Bueno, va saliendo la información, va. Sí, vamos aclarando y vamos ordenándonos también. Ujú. Sí, muchas gracias. Bueno, ya nos pasamos unos minutos más. Valió la pena, por supuesto. Bastante, bastante. Así que se agradece, Sí. maestra. Se agradece Muy muchísimo. nutritivo, sí. Sí. Y a Gracias. Valesca también porque trajo el tema. También, sí. Ujú. Claro, claro. Y Irene, que fue la que mencionó la relación con sus hermanos también. Ya no Así sé, también, cierto, cierto. sí, que fue primero, pero lo importante es toda la información que esté aquí y aquí en mi corazón, no sé si toda, pero gran parte ya está saliendo y sigue saliendo y va a seguir saliendo, por supuesto. Vamos a seguir sacando tu información, maestra. Prepárate. Excelente. Nos vamos reconciliando, nos vamos reconciliando. Gracias, gracias, muchas gracias y buenas noches. Gracias, Gloria. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima, gracias, gracias. Gracias, buenas noches. Buenas Buenas noches. Cariños a todos. Que descansen. Gracias, Eugenio, gracias. Dulces sueños. Que descansen. Gracias, Señor. Víctor. Mucha suerte y Chao. tolerancia con los hermanos. Así